Nacional, señores asambleístas, señora presidenta del Consejo de la Judicatura, señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quiero expresar mi agradecimiento por la acogida que ha tenido la Asamblea para poder escucharme unos breves minutos respecto de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, como es el derecho a la reelección a un segundo periodo de los actuales notarios, de las actuales notarias en funciones. Permítame exponer en esta presentación el contenido de esta exposición, que no tiene otro fundamento sino que enraizarse en la disposición constitucional, derecho del cual emana la posibilidad de la reelección. El servicio notarial se encuentra regulado en los artículos 199 y 200 de la Constitución. Hay que tomar en cuenta que la intención del legislador era estructurar un sistema notarial distinto al tradicional, y por ello es que estableció una regulación aparte de las normas regulatorias de la función judicial. Es por eso que estableció en la Constitución la transitoria novena, a través de la cual se exigía que el Consejo de la Judicatura estructure el nuevo sistema notarial a través de un código orgánico notarial, cuanto más que el perfil de funciones difieren de las del juez a las del notario, regidos, eso sí, por el Consejo de la Judicatura, de tal manera que el Consejo de la Judicatura tendría esta doble función: ser el órgano de control, de autoridad administrativa, como lo es ahora, de la función judicial, y que lo sea también, y como lo es, pero a través de una ley específica, la ley notarial. Eso no se ha producido hasta la presente fecha, y por eso es que el sistema notarial se encuentra sujeto todavía a las normas del Código Orgánico de la Función Judicial en lo que fuera aplicable. Fundamentalmente, el Código Orgánico de la Función Judicial está dirigido para los jueces. Los notarios necesitamos un código orgánico aparte. El artículo 199 se refiere al servicio notarial, el artículo 200 a los notarios. La parte final del artículo 200 de la Constitución expresa: las notarias y notarios permanecerán en sus funciones 6 años y podrán ser elegidos por una sola vez. La ley establecerá los estándares de rendimiento. ¿A qué se debe este doble periodo de los notarios? Es necesario, señores asambleístas, comprender que la función notarial tiene un esquema sui generis, que nace del sistema del notariado latino, creado por la Escuela de Bolonia en el siglo XI, a través de Rolandino Pasilleri, que fue el primer notario en estructurar una función que no sea la de constatar lo que las partes declaren, sino asegurar seguridad jurídica preventiva a través del consejo y de la asesoría. Pero para ello había que diversificar, integrando en uno solo, como funcionario público y como un funcionario con elementos de derecho privado, como profesional, para que pueda darse efectivamente esta aplicación que espera la doctrina, de que pueda asesorar, guiar, aconsejar, que no es dable en un funcionario público, hacia los usuarios para generar seguridad jurídica. Como funcionario público, estamos investidos de la fe pública, igual que la jurisdicción nace de la potestad soberana del Estado, la fe pública nace de la potestad soberana del Estado, y mal podría ejercer una función
en aplicación a la fe pública si no está sujeto el notario al órgano administrativo estatal. ¿Para qué está destinada esta fe pública? Para autorizar actos y contratos, la concepción tradicionalista del notario. Esa autorización, que es el principio de dación de fe, no puede devenir sino luego de que el notario haya cumplido con su función asesora y de guía para los otorgantes. ¿Para qué adicionalmente está la fe pública investida por los notarios? Para intervenir en los actos no contenciosos, como lo establece el segundo inciso del artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, para declarar, extinguir, solemnizar, autorizar, conceder, extinguir derechos establecidos en las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se nos trasladó la potestad de la jurisdicción voluntaria. Dos eran las opciones: o trasladar a los secretarios que también ostentan fe pública procesal, o a los notarios que ostentamos la fe pública en aplicación para los actos y contratos. Y el legislador prefirió trasladar al notario por la función y la seguridad que genera. Entonces, dentro del esquema como funcionario público, ingresamos a través de concurso, como lo prevé el artículo 298. Estamos sujetos al control del Estado, que le corresponde al Consejo de la Judicatura, como bien lo ha expresado, como órgano de gobierno de la función judicial y de los notarios, el artículo 199 de la Constitución. Estamos sujetos a una tarifa oficial, no porque tengamos ese perfil profesional, tenemos el pacto libre de honorarios. El Consejo regula lo que debemos cobrar y el sistema informático notarial regula para cada autocontrato el valor de la minuta que corresponde a ser sufragada por el usuario. Es la prestación de un servicio público personal, autónomo, ininterrumpido. Contribuye con un aporte permanente al presupuesto del Estado a través de las tasas notariales, que fueron destinadas para cubrir la remuneración de los notarios en un perfil de funcionario público absoluto. Pero como la realidad expuesta en la Asamblea Constituyente determinaba graves problemas y perjuicios para el usuario, para la función judicial, el mismo problema económico, lo que hubiera significado crear alrededor de 700 despachos notariales, crear 6,000 plazas de trabajo, ser el proveedor de los insumos materiales, asumir los costos y de las responsabilidades sociales frente a los colaboradores de la notaría. Todo esto hizo que se reflexione al dictarse el Código Orgánico de la Función Judicial, y quedó esta tasa como un aporte, una especie de concesión, en que a más de que al Estado no le cuesta la prestación del servicio notarial, todo es asumido por el propio notario, como lo establece el artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial, genera un aporte para el Estado. En este contexto, nos corresponde analizar si es que cómo encaja como profesional el notario. Asume la responsabilidad frente a los usuarios, mientras que en el ámbito administrativo la responsabilidad asume el Estado para luego ejercitar por el derecho de repetición al funcionario el gravamen. En el caso de los notarios, el notario directamente asume la responsabilidad civil y penal frente a los usuarios por algún acto en el que hubiera existido omisión o inobservancia de norma legal alguna. Asesora y aconseja en forma imparcial para generar seguridad jurídica preventiva. Bien dice el maestro Carneluti, el juez y el notario juzgan,
El juez juzga para solucionar un conflicto suscitado. El notario juzga para evitar un conflicto que pudiera producirse. La advertencia que hace por separado a las partes para evidenciar de que están en uso de su autonomía de voluntad no es dable para los jueces. Los jueces no pueden reunirse por separado por las partes. Para el notario es una obligación, en guarda de la responsabilidad que tiene, de constatar si efectivamente la persona que está comprometiéndose en un contrato, esa es su voluntad. Vale la pena mencionar un ejemplo. Hay ocasiones en que los hijos forzan a los padres a vender algún inmueble, o al padre o madre viudos para vender el inmueble. Y el notario se preocupa de constatar esa manifestación de voluntad. ¿Usted está dispuesto a vender la casa para entregar a sus hijos en donación el dinero producto de la venta? No, doctor. No queremos salir de la casa, pero los hijos nos presionan. No se hace el acto contrato. El notario no percibe un centavo, pero se ha salvado la seguridad jurídica de las partes. Somos archiveros de los documentos que son del Estado, con toda la responsabilidad de conservarlos. Asumimos el costo del despacho notarial. Asumimos la calidad de patronos frente a nuestros colaboradores con todos los beneficios sociales y las protecciones del seguro social. Y se sustenta fundamentalmente en la confianza que genera el notario en la colectividad en base a su formación continua, su experiencia, su conocimiento. Se torna como una especie del médico legal al que acuden las personas que reiteradamente visitan las notarías y hacen consultas de todo orden. Jamás un notario le niega ese consejo. Le podrá postergar las respuestas de estudiar y como el médico general le da un diagnóstico para que pueda acudir al profesional de derecho especializado. Es el ingeniero constructor legal del documento porque precautela la estructura de la autenticidad para que sea válido ese documento, surta efectos jurídicos. Es el abogado de los abogados porque aceptamos y recibimos consultas de varios abogados en busca de una alternativa para una determinada situación. Y hasta hacemos el papel de sacerdotes legales por la confiabilidad que nos entregan los usuarios de secretos íntimos de situaciones familiares que deberán estar en un testamento cerrado, en un reconocimiento de hijo, en distintos actos. Por eso es que tiene que guardar el secreto profesional. En este entorno de lo que es el servicio notarial, el artículo 170 de la Constitución y el artículo 90 del Código Orgánico de la Función Judicial reconoce la estabilidad a los funcionarios judiciales. Cuando había el periodo de 4 años, los notarios igual estábamos sujetos a este periodo de 4 años para luego volver a concursar. Pese a que los postulados del notariado latino como profesional le consagran la permanencia y la estabilidad. Nadie podría ser profesional por 6 años. Un médico que anuncie que abra su consultorio por 6 años. Probablemente continuará, probablemente no. Un farmacéutico que abra su farmacia por 6 años. Sin embargo, cuando se consiguió por una lucha gremial, judicial y por la conveniencia de la estabilidad del juez, que necesita una permanencia continua en sus funciones. Recordemos hace años cuando había el periodo de 4 años, los últimos años, el último año el juez estaba más preocupado de cómo mantenerse en sus funciones que dictar sentencias oportunas. Este fue un logro loable para los servidores judiciales, estimulante. Desgraciadamente no alcanzó a los notarios. Cuando expusimos en Asamblea Constituyente los beneficios de la estabilidad, se atribuyó este doble periodo de 6 años con derecho a la reelección por otros 6 años.
en beneficio de la prestación del servicio. El Estado debe sentirse tranquilo. El Consejo de la Judicatura sabe que el servicio notarial no le genera preocupación mayor. No existen quejas asiduas de los usuarios. En el notariado no hay demoras. En el notariado no hay propinas. El notario se presta con toda su integridad para prestar un servicio eficiente, porque de la calidad de ese servicio volverá el usuario a ocupar sus servicios profesionales. La garantía del usuario de siempre contar con un notario experto, conocedor del derecho, que ha ido formándose permanentemente y que le da un consejo y una asesoría sana, justa, legal, imparcial. Y en función del propio notario, que ha emprendido toda una pequeña empresa como es estructurar un despacho notarial y que no se vea limitado a los 6 años tener que levantar esa estructura para buscar otra opción. Como decía en la asamblea, un profesional del derecho que se graduó a los 22, 23 años, a los 26, 27 años tiene maestrías, opta por la carrera notarial dejando la carrera del ejercicio profesional de abogado, a los 36 años, y en el mejor de los casos con el doble periodo, a los 42 años, en el esplendor de su rendimiento intelectual, se ve en la circunstancia de tener que dejar la carrera notarial. El artículo 300, entonces, recogiendo el mismo espíritu de permanencia del artículo 200 de la Constitución, dispone la duración del cargo que permanecerán en el ejercicio de sus funciones 6 años y podrán ser reelegidos por una sola vez. Quienes hubieren sido reelectos podrán libremente participar en los concursos que se abran respecto de otras notarías a futuro. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Que concluido el periodo, había que implementar la reelección. Y eso no existía, como decía, porque nunca se llegó a expedir el Código Orgánico Notarial. Había que establecer un mecanismo, había que establecer un medio para que la reelección sea... Comedidamente le solicitamos que mérito al tiempo y el trámite de la sesión, si por favor pueda por concluida. 5 minutos termino. Gracias, señor secretario. Entonces, ¿qué es lo que trae la reforma? La evaluación como medio para continuar en la función notarial. La evaluación que ha sido expuesta con mucho fundamento por la señora doctora María del Carmen Maldonado en su exposición. Y esta es la que debe servir para que pueda dar lugar a que haya la posibilidad de la reelección. No es buscamos una permanencia indefinida, que de hecho la doctrina sí lo considera el notario, pero al menos que se respete esta norma constitucional. Y para ello, ¿qué era necesario? Establecer los estándares de rendimiento. Esos estándares están incorporados en el artículo 301.2 de la reforma. El concurso como medio para acceder a la reelección no es el medio idóneo, porque el concurso de oposición en méritos es el medio para acceder a la función judicial. Nosotros ya ingresamos a la función judicial. Somos parte de todo este contexto porque lo ingresamos a través de un concurso en aplicación de la resolución 110-2012 y empezamos nuestras funciones en el 2013. Establecer el concurso sería desnaturalizar el derecho a la reelección que tenemos en la Constitución. Eso servirá para futuro. Para concluir, es necesario que los actuales notarios también puedan participar de esta evaluación para poder continuar en sus funciones, si es que superan desde luego la evaluación, de acuerdo con los estándares de rendimiento previstos en este código. Esto es en síntesis, señores asambleístas, señor presidente, el contenido de nuestra aspiración en esta reforma
del Código Orgánico de la Función Judicial. Quiero expresar mi agradecimiento a la Asamblea por haberme permitido esta exposición. Quiero expresar mi agradecimiento en particular a usted, señor presidente, por haber sido tan generoso en permitirme transmitir estos conceptos que no buscan sino la constitucionalidad, la legalidad y la justicia en la permanencia del servicio notarial para bien del Estado, de los usuarios y de los propios notarios. Muchas gracias, señores asambleístas. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado ahí a Jorge Machado, presidente del Colegio de Notarios de Pichincha.